amigos, já estivemos juntos na Cidade do México e depois ele esteve aqui na cidade de Fortaleza. É um prazer rever e agora falar com Yarina Rojas e dividir essa mesa com a professora Penélope Estradas. Na sequência, obviamente, vou apresentar um tema que envolve um pouco de história e um pouco de atualidade sobre as políticas e os direitos culturais no Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Compreenderam meu português? Sim, muito bem. Bem-vindo. Obrigado. Wolfi, o podemos... Si empezamos con la maestra Penélope, si eres tan amable. Bueno, Penélope. Ok. Bienvenida, puedes compartirnos exactamente. Ya estamos contigo. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues les voy a hablar un poco, vamos a reflexionar un poco sobre la situación de las artes escénicas ante esta crisis, ¿no? El sector cultural ya tenía grandes problemas antes de la crisis sanitaria, del COVID. Esta crisis los agudizó y visibilizó. Muchos de estos responden al valor que la cultura tiene para el Estado. En primera instancia tiene que ver con el tipo de desarrollo que buscamos. El concepto de desarrollo es tradicionalmente construido desde la economía. Se piensa en variables de crecimiento económico donde los elementos humanos y de medio ambiente no juegan, a menos que sean parte de lo que se vende. Las políticas neoliberales han generado visiones y estrategias donde la ganancia es lo que prima, y como resultado vemos políticas de desarrollo y sectoriales alejadas de lo humano. El arte para este sistema capitalista neoliberal es visto como algo no prioritario, que es prescindible. No es hasta que se vio su impacto económico que se tomó en cuenta con más seriedad y aparecen los estudios de economía de la cultura, y pasa a ser un elemento más de generación de ganancia. En los últimos 10 años, según el INEGI, la cultura ha aportado al PIB nacional entre 4 y 0.3-0.2%, con un crecimiento promedio anual del 4.4%, cuando el conjunto de la economía aumentó solo en 2.7%, lo cual vemos la importancia que tiene el impacto económico en México. El 3.2 en el 2018, que es la última cifra que tenemos del INEGI, tenemos un impacto en el PIB del 3.2%, lo que equivale a 702.132 millones de pesos, fíjense. Ante los problemas que este modelo de desarrollo ha traído, este modelo desde la visión económica, ha traído para el ambiente y lo social, surgen nuevas visiones, donde se privilegia la escala humana y la sostenibilidad. Se incorporan al discurso planteamientos de las diversas declaraciones y convenciones universales de organismos internacionales como la ONU, la UNESCO y el Grupo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, GLCU. Se incluyen los derechos culturales como los derechos humanos, la cultura como el cuarto pilar de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, al menos en el discurso. Trayendo cada vez más a la mesa de discusión la necesidad de responsabilizarse con la sustentabilidad, con los derechos humanos, con la educación, la cultura y el acercamiento al arte como generadores de desarrollo humano, bienestar y felicidad. El principal instrumento de intervención del Estado en la cultura es la política cultural, por supuesto. Esta política cultural federal y las locales tienen todo un marco jurídico a los cuales se ciñen. No vamos a entrar ahora en eso porque si no se nos acaba el tiempo. Pero bueno, tienen como fin proteger, fomentar, salvaguardar, reglamentar para su buen desarrollo las prácticas culturales y artísticas. Como vemos en esta tabla, la política cultural tiene diversos sujetos de planificación, todo lo que tiene que ver con la cultura y con el arte, por supuesto, y lo que conlleva. Lo que nos vamos a ceñir ahora tiene que ver con el arte y la política cultural debe asegurar el desarrollo de la educación, la profesionalización del mismo, la producción, la circulación, el consumo de estos bienes artísticos. Y tiene que tomar acciones sobre la creación y fortalecimiento del sistema cultural que incluye, entre otros, el equipamiento cultural, los agentes, los programas, las acciones, la oferta, la creación de públicos, etc. Pero vemos que en México estas políticas que deben delinear las acciones y estrategias tienen problemas de estrategia, tienen problemas de articulación, muchas cosas están en el discurso y otras no se hacen.
Y esto también tenemos políticas económicas, por ejemplo, o fiscales que merman la acción de las políticas culturales y que además sabemos que las políticas culturales no pueden trabajar solas, requieren de un trabajo conjunto de las diferentes políticas sectoriales y eso a veces no lo vemos. Bueno, encontramos entre los problemas una concentración de equipamiento cultural especializado en la Ciudad de México, con que es una concentración muy, muy diferenciada con lo que respecta al resto del país. Y dentro de la ciudad vemos también que solamente se localiza en muy pocas zonas de algunas alcaldías como Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Esto impacta en el acceso tanto del público, por supuesto, como de los artistas y del trabajo que se puede hacer en el país. En las dimensiones de lo que la política cultural debe asegurar para el desarrollo del sector cultural, vemos que hay muchos problemas en cuanto a la formación y profesionalización, que esos ya son viejos, eso no es parte de la crisis, pero que se visibilizan ahora. Es una falta de, hay pocas escuelas profesionales del INBA, de Bellas Artes, por lo que la gente normalmente se tiene que formar con sus dineros en escuelas privadas. Hay una concentración, como ya vimos, en ciertos lugares de la ciudad, lo que hace que haya una cierta exclusión de personas que tienen que hacer viajes muy largos para poder acceder a eso. En la producción, pues tiene que ver con que la mayoría de los artistas requiere de becas o apoyos financieros externos para producir, pues muchos de estos no cuentan con trabajos permanentes, sabemos que la mayoría de los trabajadores son independientes. Y que además los trabajos se pagan, los salarios son muy bajos, ¿no? Los que se pagan en el sector. En cuanto a la circulación, no todos los artistas son candidatos a ser parte del circuito de festivales o programas de la oferta cultural de instituciones por diversas razones. No todos pueden acceder a las convocatorias. Los pagos además se hacen posteriores al trabajo que se realizaron 2 meses, 3 meses, 4 meses después, lo que muchos pues no pueden darse el lujo de tener ese tipo de trabajos. Muchas de las instituciones tienen ya carteras de artistas y pues muchas veces estos son los que se llevan los apoyos y los que se llevan las convocatorias. Los presupuestos son bajos, así que las compañías son las que absorben mucho de lo que sería los costos de producción y salarios y pues muchos de estos tampoco concursan por esa situación. En el consumo existe además, vemos que hay una oferta subutilizada. La Ciudad de México en específico tiene una oferta inmensa cultural en todos los sentidos, pero vemos una oferta subutilizada, como por ejemplo en los equipamientos especializados como teatros, salas de concierto, en el caso de las artes escénicas. Debido a situaciones que tienen que ver con el acceso, desde el punto de vista económico, no siempre, también de distancia, y el que tiene que ver con la intimidación que estos espacios generan en algunos sectores de la población, como consecuencia del deficiente acercamiento de estas prácticas a lo cotidiano, en lo formativo, y en el discurso que todavía hace parte del imaginario colectivo, ¿no? El arte es solo para algunos, no es para todos, entre otras situaciones. Y además vemos unas acciones de arte en la calle que no siempre tienen las condiciones necesarias técnicas, ¿no? Y que hacen que esta experiencia a veces no sea la mejor. Bueno, ¿cuáles fueron las medidas tomadas por el sector de las artes escénicas en este país? Bueno, se cerraron equipamientos culturales, se cancelaron giras, eventos, espectáculos, espacios culturales de recreación, turísticos, educativos y en el espacio público, eso ya lo sabemos. Y estas medidas se implementaron a partir de marzo de este año y se prevé que se retomen hasta septiembre si es que el semáforo nos los permite. Si es que el semáforo nos los permite. Entonces, las problemáticas que se visibilizaron y que se recrudecieron en esta crisis es que hemos de decir que esta crisis evidenció la desigualdad, no solamente en el sector cultural, sino en todo el aspecto social económico, ¿no? Vimos muy claramente esta desigualdad, tristemente. Pero bueno, los problemas que se visibilizaron fueron los recortes presupuestales a instancias culturales y el impacto que estas tienen.
La falta de valoración de la cultura y el arte para el Estado, como ya lo habíamos dicho. La falta de valoración del trabajo mismo del artista, que eso es muy importante en este país. La situación precaria del sector, la baja remuneraciones económicas que tienen, la vulnerabilidad económica, la falta de derechos laborales, sociales y económicos. No tienen seguro social, no tienen seguros médicos, no tienen fondo de vivienda ni de retiro, no hay de seguro de desempleo. Ahora, hace unos muy pocos días, ya tenemos seguro de desempleo para los artistas, pero no existía. Y algo muy importante, la falta de organización gremial. No tenemos una organización, no estamos organizados. Bueno, el impacto. Muchos de los salones de baile, las pequeñas empresas culturales, compañías, escuelas, se han ido a la bancarrota. Si el Cirque du Soleil, que es una empresa gigante mundial, global, está declarada como bancarrota y tuvo que despedir a más de 3,000 de sus trabajadores, casi la mayoría de sus trabajadores, imagínense una compañía pequeña, independiente, que es la que normalmente tenemos en el país. Muchos de los artistas están en una situación de pobreza y precariedad, efectivamente, aunque por ahí algunas instituciones dicen que los artistas no somos pobres, que eso no es cierto, que solamente estamos pidiendo apoyo porque no tenemos nada que hacer seguramente. Muchos otros no tienen un sustento más que el de su trabajo artístico y creativo, y eso está pues obviamente parado. Aquí vemos una diapositiva donde estoy mostrando algunos de los resultados que Cultura UNAM hizo junto con la encuestadora Mitofsky. Hizo un estudio de opinión muy interesante en donde, además, bueno, son investigadores muy reconocidos que tienen también otros investigadores de apoyo y que hicieron un trabajo excepcional. Ya pueden conseguir el libro, estoy haciendo un comercial. Pero fíjense, lo que nos dice este estudio es que el 53.2% de los trabajadores son independientes, de los trabajadores de la cultura son independientes. Solamente un 12% trabaja en una institución pública o privada. Y el 9.6% de estos son artistas y docentes, lo que ayuda un poco, ¿no? Cuando no puedes trabajar, digamos, haciendo espectáculos o teniendo proyectos artísticos, pues eres docente. El 73.5% trabajan de tiempo completo en su profesión. El 75% no forma parte de un sindicato, asociación colectiva u otra forma de organización laboral. El 7.7% de los que contestaron esta encuesta se dedica al teatro, el 5.7% a la música y el 4.8% se dedica a la danza. Y el 6.8% del total también trabaja con enseñanza artística. Hemos de decir que el 68.5% de los encuestados tiene más de 10 años en el sector y que el 91% son del entorno urbano. Esta encuesta se realizó en todo el país, pero el 35% fue, digamos, del interior del país y el 65% pues de la Ciudad de México. Entonces podemos decir que la mayoría, el 91% es urbano en realidad, ¿no? De los artistas que contestaron. Fíjense que el 58 refiere que sufrieron pérdidas económicas muy importantes y el 38% de estos que contestaron dejó de percibir ingresos. Eso nos puede dar un poco la idea de cómo está el sector. Algo que es muy triste es que el 51.2% nos cuenta que no tiene ahorros para poder resistir la crisis. Y el 25.7%, cuando hicieron esta encuesta, que fue en mayo, contaba con ahorros aproximados para un mes o 2 meses. O sea que a estas alturas ya se les acabaron los ahorros, ¿no? El 18.4% cuenta con seguro médico. No cuenta con seguro médico, perdón. Y solamente el 1.6% cuenta con un seguro de salud en una institución pública. Así que si se enferman o resulta cualquier cosa, no tienen la manera de solventar ese problema. Algo que es muy interesante es una pregunta que les hicieron sobre la productividad creativa en este periodo de cuarentena y se encontró que el 46.4% de los artistas tuvieron una producción disminuida, por supuesto. El 22% una pérdida total de productividad y el 17.5%, que es algo muy interesante, tuvo una productividad incrementada.
Pero de estos que tuvieron una productividad incrementada, solo el 1.7% se vio compensada esa productividad creativa con ingresos económicos. Se encontró que el 46.4% de los artistas que tuvieron una productividad disminuida se debió principalmente a que no tenían, estaban incapacitados para acceder a suministros, a recursos, a espacios, a personas necesarias para su práctica. Y el 12.8% por estrés, ansiedad y depresión, ¿no? Que eso no es solamente en los artistas, esto está pasando a nivel general. Y bueno, a eso en mayo que se hizo esta encuesta, el 72.9% no tenía un plan para recuperarse de la crisis. No sabemos si ahora lo tiene. Y fíjense que el 58.1% ha tenido o tuvo una actividad en redes, en plataformas de manera digital, pero de manera gratuita, que eso es un problema que también se ha estado evidenciando y que la Organización Internacional del Trabajo ya ha hecho declaraciones, porque eso ha sido muy, muy importante en cuanto al asunto de derechos de autor, en cuanto a la precariedad que tienen los artistas, ¿no? Como no, en estas plataformas se han estado presentando muchos trabajos y no han tenido una remuneración. Y eso, pues, de alguna manera ahonda esta situación de que lo cultural debe ser gratuito, ¿no? Como si los artistas no vivieran de ese trabajo. Ok. Voy a dejar de compartir y voy a seguirles platicando. Bueno, ¿cómo enfrentaron entonces qué hicieron los artistas en esta situación? El uso de plataformas, ¿no?, digitales, como ya vimos, Facebook, Zoom, Instagram, etcétera. Creación de contenido sonoro, audiovisual y la elaboración de material didáctico. Se digitalizaron muchas obras dancísticas y teatrales. Se hicieron conciertos, talleres, conferencias en vivo, ¿no? Así como estamos ahora. Muchas compañías y muchos artistas lanzaron mucho de sus repertorios de manera gratuita. Algunos otros sí hicieron cobro de ese uso, pero casi mucho se hizo gratuito. Algunos concursaron para convocatorias que programas emergentes de las secretarías, tanto federales como locales, lanzaron, pero pues digamos eso es un apoyo, pero es mínimo, porque en realidad los dineros salen tarde, como ya habíamos dicho, y además uno puede concursar una vez si es que lo logra, ¿no? Si logra pasar el concurso. Se tendieron redes de diversos colectivos y se organizaron gremialmente, eso es algo que hizo la crisis, ¿no? Impactaron en diferentes instancias, tanto en las secretarías de Cultura como en las cámaras, por ejemplo, de diputados y senadores, donde tiene una representación cultural, donde se pedía principalmente el reconocimiento del valor de su hacer y poner énfasis en lo que ya se tenía peleando desde hace mucho tiempo, que es esa problemática preexistente, que tiene que ver con reformas y cambios jurídicos y legales, ¿no?, acerca de la condición de los artistas. Y apoyos, por supuesto, para superar la crisis. Los colectivos reunieron hasta hace unos pocos días 3.850 artistas en precariedad. Eso es lo que los colectivos llevaron a las instancias. Bueno, en respuesta o con ayuda, ¿no?, de alguna manera de este acercamiento, se crean apoyos emergentes por parte de la Secretaría de Cultura Federal. Dos principalmente, el llamado Banco de Funciones y el crédito a la palabra. Este crédito a la palabra en realidad estaba creado para microempresas de otros ramos, pero bueno, se extendieron a los artistas. Hemos de decir que no vamos ahora a platicar sobre eso, pero han generado grandes controversias. Todavía no sabemos qué va a suceder con esos programas en realidad, y hay, bueno, una serie de problemas y de controversias que se han generado a raíz de esos programas. Aunque ya es algo, ¿no? Antes no tenía ningún apoyo, esto es un avance. Se implementa lo que es muy bueno, el seguro de desempleo para artistas, como ya les decíamos hace unos pocos días, y se está todavía, se están arreglando, todavía hay diálogos en cuanto a los seguros, ¿no? A los seguros de salud y demás para
para los artistas, aunque ya la Cámara de Diputados por ahí anunció que ya estaban haciendo alianzas con empresas privadas para que los artistas pudieran tener un seguro, pero obviamente estas alianzas privadas pues tienen que generar recursos y pues los artistas tendrían que pagar, ¿no? Lo cual me parece que no sería como tampoco la respuesta, pero bueno, es un apoyo. Y los demás, lo que tiene que ver con el seguro público de salud, pues todavía se están planteando. Se crean programas emergentes y plataformas digitales, ¿no? Las secretarías de cultura, casi todas tienen unas plataformas digitales. Por ejemplo, Contigo a la Distancia de la Secretaría Federal o Capital Cultural en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y estas, pues de alguna manera, tienen digamos, las dos vertientes. Han lanzado convocatorias, ¿no? Para que los artistas puedan tener un ingreso de alguna manera con presentaciones de diferentes formatos, en vivo o grabaciones y demás. Y muchas otras actividades que se piden a los artistas y que no se hace una entrega de remuneración económica. También se impulsó la plataforma TELAR, que ya desde el año pasado la Secretaría de Cultura Federal estaba impulsando, que es un poco para censar los artistas. Es increíble, tenemos un sistema de información cultural de lo que era Conaculta antes, muy viejo, ¿no? Creo que el último era del 2015, si no mal recuerdo. El último, digamos, censo, no fue censo, pero digamos un poco el saber que teníamos en cuestiones de cultura, de infraestructura, está muy pegado hacia la infraestructura y no se tiene en realidad, no se tiene conocimiento del número de artistas y de las condiciones en las que viven y trabajan. Ahora, el uso de estas plataformas encontramos un problema que no tiene que ver solo con los artistas, sino en general, ¿no? Es uno de los problemas que se visualizan. Pues que no todos tenemos internet, ¿no? Que no todos tenemos el acceso al internet. Según INEGI, el 73.1% del total de la población urbana son usuarios solamente de este servicio, ¿no? Tenemos un 30% que no lo es. Y en las zonas rurales está peor, porque solo el 40.6% tiene conectividad, ¿no? Hablamos entonces de un gran número de personas, de millones de personas en este país que no tienen conectividad y no tienen acceso a internet. Entonces no tienen acceso a nada. Y en esta crisis yo no me imagino cómo se la pasaron en realidad, ¿no? Ahora, se tienen recursos y conocimientos técnicos desiguales, ¿no? Entonces esto obliga a que los artistas tengan un conocimiento que no tienen, ¿no? Que no habían tenido acercamiento. Hay una saturación de redes, hay mala conectividad en muchos sentidos, ¿no? Y ya dijimos, mucho trabajo no fue remunerado en estas plataformas. Y efectivamente, el cambio de trabajo presencial de las artes vivas, como son las artes escénicas, pues impactan no solamente al sector, sino a los sectores que van con ellos en la cadena productiva, a los vestuaristas, ¿no? Y a todos los demás. Ahora, ¿qué generó de bueno y qué oportunidades generaron esta crisis para el sector? Bueno, evidenció lo que es muy bueno, aunque eso se sabe porque uno piensa en cultura y piensa que todo es bueno y que todo impacta de manera bonita, aunque cuando ya hay que dar presupuestos ya no se piensa así, ¿no? Pero esta crisis evidenció efectivamente que hay una absoluta necesidad del arte y de la cultura, ¿no? Para la población, para todos. Que ha sido digamos, es lo que ha permitido sobrevivir a las personas en este confinamiento, porque les ha dado una manera de ver otras cosas y ventanas diferentes, que ya de por sí el arte, digamos, es una de sus cualidades, pero que en esta crisis, pues, es evidente, ¿no? Ha ayudado en la salud mental y emocional de las personas. Permitió también la reinvención, el reaprendizaje, la regeneración, ¿no? Las nuevas maneras de ver la creación, de la distribución, de la producción y de la circulación, ¿no? Del arte escénico. También permitió el trabajo y evidenciar la importancia que la cultura tiene en lo transversal con otros campos. Aunque eso está en el discurso y se habla mucho de eso, en realidad no hay investigaciones, no hay trabajos que evidentemente den, digamos, como esa claridad
no se permite el trabajo a veces de la transversalidad, en realidad no se realiza, ¿no? Se realiza con los artistas, pero no se tiene como, digamos, a niveles de políticas y de estudios, no se tiene como esos resultados y esa evidencia. Entonces, esto un poco ayuda a evidenciar esta importancia. Cambió la percepción del tiempo, ¿no? No solamente de los artistas, sino en general. Se tuvo que hacer un parón, ¿no? De esta cultura de la rapidez y de la vida loca de las ciudades y también de los otros lugares, pero principalmente de las ciudades, y de esta productividad, ¿no? Ultranza, que todo el tiempo tenemos que ser productivos, todo el tiempo tenemos que hacer algo. Eso es algo bueno, ¿no? No solo para el sector, sino para el general. Algo que es muy bueno, que ahorita podemos evidenciar muy bien, aquí teniendo la presencia del doctor Humberto, es esa construcción de redes nacionales e internacionales, ¿no? Esto digital nos permite tener clases. Yo tengo clases que estoy dando con gente de muchos lugares de la República y gente que viene que es venezolana y colombiana y demás, ¿no? O sea, este tendido de redes es muy importante y es algo de lo bueno que esta crisis, aunque ya existía, pues, pero es que esto lo evidencia, ¿no? Lo pone como muy, muy claro. Y otra cosa que es muy importante, a pesar de estar confinados, a pesar de estar solos en la casa, es que se piensa en lo colectivo, se piensa en lo colectivo y en lo solidario. Y eso también es algo muy importante. Ahora, ¿cuáles son los retos que tiene el sector de las artes escénicas? Bueno, las artes escénicas son artes de proximidad, ¿no? Son de comunidad, son gregarias. Donde se hace el uso del cuerpo, es parte, ¿no? Lo presencial, el cuerpo es importantísimo. Y se comparte muy cercanamente las emociones, las sensaciones, las expresiones, el sudor, la saliva, ¿no? El toqueteo, la energía del cuerpo entre la gente que está trabajando, y no solo con ese, ¿no? Sino con el público. Las artes escénicas son unas artes vivas en donde se requiere de esa energía, del artista como artista y con su compañero, con el público. Hay una retroalimentación. Entonces el reto es cómo vamos a hacer todavía lo que nos resta y de lo que quién sabe cómo será la nueva normalidad, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para poder tener eso? Y cómo vamos a podernos vincular con el público, ¿no? En una dimensión online es un poco complicado, ¿no? Cuando hablamos con mis alumnos en clase, aparte de todos los problemas que tienen que ver con lo técnico y demás, entre las cosas importantes que nos hacen falta y no solamente como alumnos de danza o de música o de teatro, sino como público, nos falta la energía, ¿no? Nos falta el sentir al otro, el sentir la expresión y el sentir la energía. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? No lo sé. Es algo que tendremos que pensar. Tendremos que hacer uso del espacio público mucho más de lo que ya estábamos haciendo. Tenemos que intentar salir de estos centros que digo, obviamente son los centros de cultura por excelencia, como son los teatros, las salas de concierto, pero tenemos que pensar en salir más, ¿no? Aunque ya algunos lo hacemos y aunque está como parte de las propuestas de las instancias culturales, sí tenemos que sentarnos y pensar cómo llevar nuestras puestas en escena callejera, ¿no? En escena a la calle. Y bueno, algunas de las propuestas, pues yo no sé, yo retomo algunas propuestas que he visto principalmente en Europa. Por ejemplo, son estos que no sé qué tanto estén. Yo veía por ahí que ya se están muchos echando hacia atrás de las propuestas, por ejemplo, de los conciertos así como en coche, ¿no? Que está el concierto y que la gente va en su coche, o París, ¿no? Que por ahí en julio, creo que el 18 hizo, lo cual es interesante, hizo un concierto en donde estaban en lanchas en el río Sena, ¿no? Mirando el concierto, lo cual me parece interesante, donde había 3, 4 personas solamente en la lancha. Pero, pues no sé, esas propuestas y muchas de las propuestas que podamos hacer ahora, pues tendremos que ver, creo que todavía no tenemos las propuestas, ¿no? O sea, se siguen trabajando. Y bueno, eso sería por mi parte todo en esta primera parte del conversatorio. Muchas gracias, Penélope. Pues no, agradecerte. A mí me pareció maravillosa toda la perspectiva que nos has dado. Se ve ahí que hay un conocimiento teórico, pero que también tú eres
guerrera de trabajo práctico y que un panorama muy completo de lo que está pasando. Agradecerte, entonces vamos a continuar con el maestro Humberto y al final haremos preguntas para ti y retroalimentaremos porque nos has dejado con un montón de temas en la cabeza. Muchas gracias, Penélope. Entonces le doy la palabra al maestro Humberto ahora. Novamente, muito boa tarde aqui de Fortaleza, já são 14 horas e 32 minutos. Renovo meus agradecimentos ao professor Wolf Cotton, a Yarima Rojas e à professora Penélope Estradas, a quem parabenizo pela brilhantíssima palestra que nos propiciou há poucos instantes. No final, muito provavelmente, a sua proposta de mantermos intercâmbios pode se tornar muito factível, porque eu faço parte de uma universidade que é muito aberta a essas propostas de intercâmbio. Meus amigos e amigas, conforme vocês podem ver aí nesse slide inicial, eu pretendo falar para vocês uma panorâmica das políticas culturais no Brasil, um pouco de história, e eu acho que esse pouco de história vai nos demonstrar que temos muitas coisas em comum em termos de raízes que explicam, se não justificam, pelo menos explicam, esses grandes problemas do setor cultural ao longo da história que hoje em dia continuam a se manifestar de forma intensa e que ainda não sabemos bem como solucionar alguns desses problemas. Então, planejei 4 pontos para a minha fala, dizer algo mais ou menos sobre as fases das políticas culturais no Brasil. E aí eu tinha até planejado, e digo só por argumentação, que tinha classificado essas políticas culturais segundo a mesma métrica com que Aristóteles classifica os governos. Políticas autocráticas, políticas aristocráticas ou oligárquicas, a depender, né? Políticas democráticas ou políticas demagógicas, a depender da dimensão pura ou impura, isso na linguagem de Aristóteles, para ser fiel à sua filosofia. Depois quero falar um pouquinho sobre os direitos culturais na Constituição do Brasil, que nos possibilitam efetivamente ter políticas culturais democráticas, mas que a democracia pode se comutar, se converter em demagogia se não for bem conduzida. Falar um pouco da guerra cultural que estamos enfrentando. Aliás, a guerra cultural é contínua, né? Mas às vezes ela se manifesta de uma forma muito mais intensa em dados momentos históricos, e falar um pouco a respeito do problema da cultura e da pandemia, e antecipo aqui que muitas coisas são semelhantes ao que tem no México, e eu fico até feliz de, não do ponto de vista da realidade, mas do ponto de vista desse encontro aqui, de ter poupado mais aqui, porque a professora Penélope já explorou algo muito interessante a esse respeito. O Brasil, ele é um país que foi achado pelos europeus em 1500, precisamente em 1500. O achamento que na história se entendia, se dizia que era descobrimento. E essa chegada dos portugueses no Brasil aqui, exatamente dia 22 de abril de 1500, ela sempre foi marcada por impactos culturais, né? E logo no dia seguinte ao da chegada dos portugueses no Brasil, foi celebrada uma missa aqui no nosso país que deu o tom daquilo que seriam as políticas, vamos dizer assim, públicas, porque a gente não pode falar de políticas culturais, tem até essa dúvida de qual momento efetivamente se inaugura de forma racional e consciente políticas culturais. Mas deu tom por quê? Porque a igreja
era associada ao Estado e ela utilizava das próprias artes como ferramenta de catequese, de conversão cultural, conversão religiosa, esse tipo de situação que creio que todos os nossos países enfrentaram. Se a gente aprofundar um pouco mais e observar mais topicamente a questão das artes, a gente vai ver que as artes do padrão europeu, elas foram também utilizadas como ferramentas da dominação, como ferramentas da ocupação do Brasil. O Estado português financiou, ao longo do Brasil colônia, artistas escritores para descrever o novo mundo para Portugal, e segundo essas descrições aconteceram os processos de exploração. É algo muito interessante lembrar esse poder da cultura, esse poder da informação, evocando aqui a lembrança de que quem batiza o nosso continente comum não é propriamente um capitão, um comandante, mas um escritor, Américo Vespúcio, né? Então, teve isso, e no caso do Brasil, muito especificamente, uma utilização muito deturpada das informações, que eram as informações relativas ao canibalismo, que aqui se praticava por motivos muito distintos e muito variados, mas que chegava lá apenas como notícia de barbaridade, coisas que iam justificando violações de direitos em termos da conquista que foi se processando e consolidando ao longo do tempo. É bom lembrar que o Brasil, como todo o continente, foi objeto de grandes disputas. Sei que aí no México tem algo muito forte a esse respeito, né? Inclusive com Maximiliano de Habsburgo e o presidente Juárez, né? Benito Juárez, que dá uma evidência absolutamente forte dessa disputa. E essa disputa também aconteceu aqui no Brasil, muito intensamente, o que resulta em características culturais que até hoje em dia a gente consegue enxergar fortemente em algumas cidades. Por exemplo, na cidade de Recife, grandes influências holandesas por causa do Conde Maurício de Nassau. Na cidade de São Luís, apesar de ser conhecida pelas construções portuguesas, o próprio nome deriva de uma homenagem ao rei da França, e a presença dos portugueses, que só se consolidou em face de tratados, a palavra é essa que hoje a gente utiliza no direito internacional, entre o Estado português e na época eram nações indígenas, e hoje em dia a Constituição, inclusive, proíbe que se utilize a palavra nações, utiliza-se apenas a palavra comunidades indígenas, né? E um evento muito importante que aconteceu no Brasil vincula a invasão que Napoleão Bonaparte, Napoleão I, no caso aí o Maximiliano de Habsburgo, para você foi de Napoleão III, né? Que vincula a invasão de Napoleão Bonaparte a Portugal, e isso fez com que os reis de Portugal, tendo um lugar muito seguro, que era o Brasil, muito distante das garras de Napoleão Bonaparte, viesse para cá. E isso, em termos culturais, foi uma grande revolução para o Brasil. Aqui no Brasil era proibido possuir livros, não era escrever livros, não era possuir livros se não tivesse autorização, né? Então, muitas pessoas tinham sido já presas porque possuíam livros, possuíam bibliotecas, e as bibliotecas grandes tinham 150, 160 livros, porque era uma dificuldade. E com a vinda da família real, toda a estrutura cultural dos padrões europeus se transmudou de Lisboa para o Brasil. A própria imprensa real, a Biblioteca Nacional, criaram aqui Escola de Ciências e Artes, o próprio Museu Nacional, aquele que
Em 2018 eu estive aí no México, todo mundo lamentando, como o mundo todo lamentou, o incêndio que aquele Museu Nacional sofreu naquela época, o que já demonstra uma problemática, como disse muito bem a professora Penélope, anterior ao problema do Covid-19. O Brasil, até 1889, era um Estado unitário e uma monarquia. Quando foi em 1889, ele supostamente ou aparentemente deu uma grande guinada, que foi se transformar numa federação e numa república, a partir de onde começaram a ser eleitos as pessoas para ocupar os cargos públicos, inclusive os presidentes da República. Mas essa república e esse federalismo que foi estabelecido no Brasil, ele tinha características ultraliberais. O monarca, o primeiro imperador do Brasil, que depois foi também rei em Portugal, Dom Pedro I, queria uma constituição e efetivamente fez uma constituição liberal, mas os primeiros republicanos fizeram uma constituição ultraliberal e um federalismo dual, do tipo do federalismo dos Estados Unidos, só que com a diferença de 104 anos do federalismo dual dos americanos para o nosso. E nesse campo da cultura, em termos de país, de unidade, de federação, quase nada se processou, a não ser a modificação dos nomes dos equipamentos culturais, que deixaram de fazer referência à monarquia e passaram a fazer referência à república. E o protagonismo, nesse instante, em termos culturais, foi direcionado para os estados. E, repetindo aqui, nesse padrão europeu, por exemplo, os estados do Brasil, então, começaram a criar grandes teatros que, hoje em dia, formam a cadeia dos teatros monumentos do país. E quanto à cultura popular, essa era muito fortemente reprimida, né? Por exemplo, a capoeira, que hoje em dia tem a roda de capoeira como um elemento cultural da humanidade, patrimônio cultural e material, era crime a prática da capoeira nesse período republicano aqui. Então, essa República Velha ultraliberal, ela propiciou que, de alguma forma, tudo que a gente faz, mesmo sem querer, tem consequências, né? Então, o Estado muito afastado fez com que a sociedade obtivesse certos protagonismos, e eu aqui destaco 3 elementos muito rapidamente, sem especificar, porque pode ficar muito distante da realidade de vocês, mas a criação da Academia de Letras, em padrão europeu, mas, por outro lado, a luta pelos direitos de autor, em que se destaca uma mulher, as mulheres tinham dificuldade, as mulheres eram consideradas incapazes, mas juridicamente falando, mas se destaca aqui uma compositora brasileira, e uma grande guinada cultural que tentou incorporar as manifestações culturais populares no campo da erudição, que foi a Semana de Arte Moderna, que foi tão importante que transformou o próprio estado de São Paulo no centro cultural e, subsequentemente, econômico do país, algo que até hoje permanece muito fortemente. O Brasil, como todos os nossos países latino-americanos, oscila muito entre o desejo de democracia e a realidade das ditaduras, dos governos autocráticos. E um desses momentos autocráticos foi o do chamado Estado Novo, aquele período muito inspirado pelo fascismo, que dominou a ideia de transformar os estados cada vez mais forte, a ideia de soberania nacional. E aqui no Brasil, esse processo foi capitaneado por alguém chamado Getúlio Vargas, né? Eu sei que a professora Penélope tem esse sobrenome Vargas, né? Também Getúlio Vargas, que era foi militar também, foi promotor público, era, curiosamente, um ateu, né? E era poeta também, muito preparado,
do ponto de vista das letras, e ele criou toda uma estrutura relacionada ao campo cultural, mas um grande controle cultural também simultaneamente. O que Getúlio Vargas fez em termos de cultura é tão forte, mas tão forte, que a principal legislação brasileira sobre proteção do patrimônio cultural material, que aí vocês chamam de monumentos, né? Aqui vai além dos monumentos, mas também compreende os monumentos, foi criada por ele e até hoje está vigente. O órgão de condução do sistema de proteção do patrimônio cultural foi criado no período dele. Então, e ele tinha absoluto controle sobre as indústrias audiovisual, o cinema, sobretudo, né? E o rádio muito fortemente. Então, é uma figura que a gente está falando do ano de... nesse caso aqui, dessa legislação de 1937, mas que até hoje repercute não apenas simbolicamente, mas faticamente na história do Brasil. Tivemos um ensaio democrático em 1946, e aí, por convicção e forte influência dos Estados Unidos, foi um período muito interessante, entre 46 e 64, mas a influência da doutrina Monroe, América para os americanos, mais uma vez, o poder público muito tímido no que concernia às políticas culturais, possibilitou, desta feita, alguns movimentos sociais, dentre os quais se destaca, sobretudo, um movimento de vanguarda propiciado pelos estudantes brasileiros, na União Nacional dos Estudantes, com grandes festivais, ou seja, era uma coisa realmente de base, que foi se consolidando, mas que, ao longo do tempo, foram esvaziando as prerrogativas. Os estudantes eram tão importantes no Brasil que as comitivas do presidente da República incluíam a presença do presidente dessa União Nacional dos Estudantes. Veio novamente o regime militar. Deixa eu só ver aqui quanto tempo, porque eu não posso... O regime militar de 64, e, mais uma vez, eles investiram muito em cultura. Porém, investiram muito naquilo que era controlado. Esse regime militar de 1964 criou alguns mecanismos que até hoje são vigentes em nosso país, algumas instituições que até hoje trabalham, como a Fundação Nacional de Artes. O problema não era contato ou criações culturais, o problema era liberdade cultural. Isso é tudo controlado. Então, esse é mais ou menos um panorama que nós tivemos historicamente. Sei que só faltam 5 minutos, então vou dizer o seguinte, que quando a Constituição de 1988 chegou, aí ela inaugurou a possibilidade de termos um direito cultural democrático e, por conseguinte, políticas culturais democráticas. Ela é apelidada de Constituição Cultural porque tem muitos dispositivos sobre cultura, inclusive uma seção inteira sobre cultura, cujo primeiro artigo é o artigo 215, que fala que o Estado garantirá a todos, então, da ideia de direitos humanos, mais uma vez, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais. Ela não cai no equívoco em face do qual o professor Bolf-Cotton nos adverte sempre. Ela não garante o direito à cultura, ela garante os direitos culturais, que são múltiplos, que compreendem as liberdades culturais, estímulos por parte do Estado e até entrega de bens e serviços por parte do Estado. Esses direitos culturais formam um rol, e eu não diria nem um rol, uma concepção muito ampla, mas muito frágil também. E aí foram sendo criadas emendas constitucionais no Brasil, em face da Constituição do Brasil,
para tentar criar garantias, elementos concretizadores dessas políticas culturais, desses direitos culturais. E aqui é onde entra um plexo muito forte de ambiguidades, porque efetivamente fizeram uma modificação na própria Constituição para criar um Sistema Nacional de Cultura. Está criado na Constituição, precisa de uma lei, mas essa lei nunca foi criada. Fizeram a previsão de um Plano Nacional de Cultura plurianual de 10 anos. Ele foi criado em 2010, portanto, vai valer até agora, 2020, precisa ser renovado, mas os impactos dele são absolutamente irrisórios na realidade cultural. Seguindo uma ideia da Unesco de que cada país deve aplicar pelo menos 1% do seu orçamento em cultura, fizeram propostas de emenda até mais avançadas do que isso, mas não foram aprovadas. A que foi aprovada não obriga, mas apenas faculta a que estados e municípios não estão incluídos, portanto, a União, desculpem, estados e Distrito Federal não estão incluídos, portanto, a União e os municípios, faculta que vinculem 0,5% de suas receitas líquidas para o Fundo de Cultura. São os 3 ou 4 estados fizeram, mas não chegaram nem mesmo ao 0,5% de cultura. Então, nesse conjunto de projeções muito grandes, eu acho que a comunidade cultural, o setor cultural, não teve condições de conduzir. Ficou muito grande para uma condução, eram coisas astronômicas. Então, por exemplo, o sistema de educação, que tem 25% de todos os tributos, levou anos para se estabilizar. O de educação, que tem verbas vinculadas, o maior conjunto de verbas no país é ainda também deficitário. E a gente achou que só com o uso da palavra podia fazer isso. Chegou a pandemia, exatamente num momento que já vinha em crise. Essas deficiências de execução dessas garantias tiraram o prestígio do Ministério da Cultura, ele foi rebaixado, ele foi entregue a uma guerra cultural e ideológica muito forte, ao ponto de, em um ano e meio de governo, a gente já ter tido 5 secretários de cultura. No Brasil, Secretaria de Cultura é uma estrutura abaixo dos ministérios. Então, era ministério, foi rebaixado para a Secretaria de Cultura. Já tivemos 5 secretários, um dos quais, inclusive, foi demitido porque fez um discurso copiando ninguém menos do que Goebbels, o chefe da propaganda nazista. Tal e qual. Isso acho que foi mundialmente conhecido, né? E desse controle ideológico, dessa guerra cultural, muito controle ideológico sobre as produções culturais. E, por fim, a pandemia, para deixar um recado breve, né? Eu sei que já é provável que eu já tenha me consumido todo o meu tempo. Mas o que é que aconteceu? Aí, professora, a gente vai comungar em muitas coisas, né? Agravamento da situação, a internet utilizada como uma grande ferramenta, com todos esses problemas que você também relatou aqui, né? Agora, por outro lado, inovações que a gente nunca imaginava. Por exemplo, eu próprio me atrevi a fazer uma crítica sobre uma peça de teatro que o pessoal fez, que utilizou todas as ferramentas do Instagram de uma maneira artística inovadora, que eu chamei um terceiro gênero, um tertius genus, utilizei até a expressão em latim, demonstrando uma nova possibilidade, que não é nem teatro, nem televisão, mas é algo
que dialoga com telas, mas claro que falta sempre o público, né? Campanhas de mútua ajuda, porque a situação realmente está muito difícil. E, por fim, eu acho que é uma coisa que eu preciso dizer, eu não sei se os mexicanos e as outras pessoas que vão escutar esse nosso momento sabem, né? O Brasil, eu acho que nunca teve isso na história do país. Todos os partidos, com exceção do mais liberal dos partidos, aprovaram uma lei de emergência cultural no país. Só um partido com poucos votos votou contra, né? Tanto no Senado quanto na Câmara Federal, aprovando 3 bilhões de reais, que dá 600 milhões de dólares, 600 milhões de dólares mais ou menos, para o setor cultural. Essa lei já foi aprovada, ou seja, a gente vem com a pandemia desde março, mas até agora o dinheiro não chegou. É provável que venha chegar um pouco agora em agosto, né? E o pessoal queria aproveitar essa oportunidade para fazer funcionar o Sistema Nacional de Cultura. E eu até escrevi algumas coisas contra, porque é de emergência, a gente precisa dar soluções rápidas, do dinheiro chegando rápido no bolso dos artistas, né? Então, sugerir as ferramentas do próprio governo federal, que a gente não pode pensar num sistema de cultura excluindo o governo federal de jeito nenhum. E me parece agora que eles estão, acabei de ver um vídeo, eles estão pegando essa ideia. Então, existe essa lei de emergência cultural que se transforma na grande esperança, não somente de alimentar pessoas nesse momento, mas de um trampolim de ensaio para essas relações de fomento ao campo cultural, porque é uma lei que não entrega não entrega o auxílio apenas ao artista, mas também ao equipamento cultural e abre editais para atividades culturais. Por fim, gostaria de concluir minha fala fazendo um convite às pessoas que nos veem para participar do 9º Encontro Internacional de Direitos Culturais, que vai acontecer de 5 a 9 de outubro, na Universidade de Fortaleza. O professor Bolficotto já nos deu a honra de confirmar a sua participação. Esse encontro recebe resumos estendidos, são artigos pequenos. O tema é exatamente impactos da pandemia, e vamos ter uma mesa específica nesse encontro para apresentar pesquisas feitas no Brasil e em outros países exatamente sobre esses impactos da pandemia. Então, teremos grande prazer em recebê-los. Obrigado pela paciência de suportar que eu tenha extrapolado o tempo. Muito obrigado. Muchas gracias. Maravillosa la interpretación. Creo que pues nos han dado hoy un panorama muy completo de lo que está pasando en cada país. Humberto nos dio una maravillosa también recorrido histórico por lo que ha sido los derechos culturales y la pelea por las libertades culturales en Brasil, ¿no? Que va muy de la mano también con el tema que mencionaba Penélope, que es sobre cuándo el Estado sí le interesa la cultura y para qué le interesa, ¿no? ¿Cuál es la visión que tiene el Estado de la cultura, el reconocimiento no que se le da, y cuando se le reconoce y se le valora, para qué, cuál es el real interés que hay aquí? Yo quisiera darle también la palabra a Wolfi para que pudiéramos compartir. Está también Jaime Delgado, no acaba de incorporarse o hace un ratito, pero bueno, quisiera darle la palabra a Wolfi y empezar después con una pregunta para la maestra Penélope y para Humberto. Muchas gracias, Yari. Maestra Penélope, muchísimas gracias. Es vasto su conocimiento y su experiencia en el mundo de las artes escénicas. Es usted, como se dice, harto conocida en estos ámbitos. Yo diría, me atrevería a decir que es una referencia para toda esta dinámica de las artes escénicas.
estoy muy agradecido por su conversación, por sus planteamientos. Y el profesor doctor Humberto Cuna, gran amigo, al que tuve el placer de conocer hace ya 3 años, 3 años que nos conocimos. Uno de los escasos, uno de los pocos teóricos sobre los derechos culturales en América Latina, y yo diría que a nivel mundial, un tema que está todavía en un proceso de consolidación, pero con esta visión yo diría, de la historia cultural, jurídica y política de la cultura, ¿no? Esa idea. De hecho, el profesor Cuna escribió en 2018 un libro muy interesante que es sobre la teoría de los derechos culturales, en donde justo vincula todos estos aspectos: el aspecto constitucional, el aspecto político, el aspecto histórico, el aspecto filosófico y desde luego la parte justamente de la estructura política, del funcionamiento político de los derechos culturales. Esto es muy interesante. Obrigado, caro profesor Humberto. Yo quisiera plantearle a la maestra Penélope una especie de 2 provocaciones. Primero, maestra, no sé si coincida, bueno, en realidad también es para el profesor Humberto, no sé si coincidan, pero hemos estado discutiendo en este espacio experiencias de Italia, experiencias de Perú, experiencia de Argentina, experiencia de Colombia, experiencia mexicana. Y observo como un gran vacío de nuestra presencia cultural que implica mucha imaginación en el tema sanitario. Es decir, no, o sea, toda la creatividad, digamos, está preocupada por expresar lo que sabemos hacer, por decirlo de esta manera. Pero no hemos tenido, salvo que ustedes me corregirán, no hemos tenido la capacidad imaginativa de generar, elaborar, proponer y difundir campañas artísticas, digamos, del ámbito sanitario, porque eso sería, desde mi punto de vista, muy, muy relevante. O sea, tendría un impacto entre la gente que, como bien decía maestra Penélope, se ha sentido más que nunca la necesidad de la presencia de las expresiones culturales ahora que estamos en este confinamiento. Y quizás a lo que más acudimos es a las plataformas súper poderosas que son globalizadas, digamos, Netflix, Amazon, qué sé yo, para poder recurrir. Pero de nuestra parte creo que hay un gran vacío que tendríamos que imaginar, sobre todo, porque yo creo que en este caso es mucha imaginación. Claro, la gente está más preocupada por sobrevivir, por enfrentar la crisis económica, por poder trabajar, por poder tener estos espacios. Entonces, me gustaría escuchar sus opiniones sobre este particular. Y por otro lado, ha sido una preocupación pensar esta crisis que vivimos desde la sociedad civil. El profesor Humberto nos hizo un recorrido histórico de lo que ha sido el proceso de construcción de las políticas culturales en la historia brasileña. Y la maestra Penélope nos hizo una síntesis extraordinaria de lo que ha pasado, digamos, en términos de políticas públicas y la presencia, digamos, presencia o ausencia, sobre todo orgánica, del sector de las artes escénicas. Últimamente han surgido colectivos
gente que se vincula desde el ámbito del teatro, desde el ámbito de la música, del cine, etcétera. Y sí, efectivamente, hay una escasez, diría yo, hay una poca presencia específicamente de esta vertiente, digamos, de las artes escénicas. Sin embargo, me da la impresión que de pronto nuestra presencia es como demasiado dependiente del Estado, ¿no? Como que no hemos logrado asumir y consolidar, construir sobre todo, llamémosle así, ciudadanía cultural, ¿no? Entre los distintos sectores. No me gusta mucho el término de democracia cultural o democratización de la cultura, porque desde mi punto de vista no hay nada más democrático en la vida del ser humano que la cultura. La tiene todo el mundo, campesinos, indígenas, sectores urbanos, migrantes, etcétera, etcétera. Pero pensándolo en ese sentido, quizás el tema de la ciudadanía, tanto un poco por el hecho, digamos, de pensar, construir, proponer, hacer per se, que nos llevaría a compararnos, digamos, con grandes ciudades. Yo creo que una de las grandes ciudades que son punto de referencia es Nueva York, por ejemplo, ¿no? Que es increíble. Pero aquí está el punto. Esto tiene mucho que ver con la autonomía económico-financiera. Esto tiene que ver con recursos, ¿no? Entonces quizás eso explique por qué de alguna forma somos, yo diría, harto dependientes del Estado, ¿no? El Estado paternal, el Estado que nos protege, que nos debe dar, etcétera. Pero hay un gran desafío en el sentido de cómo construimos sociedad civil desde los distintos sectores que participan, que actúan, digamos, no en la cultura, sino en las políticas culturales, tanto sociales en general como las políticas públicas que provienen del Estado. Aquí hay un gran desafío. Y esta pandemia creo que nos está desafiando a eso. O sea, ¿cómo construimos esa sociedad civil? Porque seguramente las generaciones futuras enfrentarán, por cierto, mi hijo que me está apoyando en la transmisión, que es biólogo, que se ha dedicado a investigar este tema en la pandemia y que está interviniendo justamente en la búsqueda de quizás a la aplicación de algún antiviral o vacuna o qué sé yo. Hemos conversado y como que pareciera ser que cada vez serán, entre comillas, más frecuentes el padecimiento de estos problemas sanitarios. Entonces el asunto, a mí se me hace que sería interesante pensar en alguna simiente, en alguna semilla que nos dé idea de cómo podríamos construir sociedad civil desde los distintos sectores que participamos en todas estas dinámicas, ¿no? Y en esa vertiente, querido profesor Humberto, el tema de los derechos culturales a mí me resulta muy interesante, pero y de hecho en el encuentro de los derechos culturales yo hablaré del lugar que ocupan los derechos culturales en toda esta crisis generalizada. Para mí es mucho más que una crisis generalizada, porque está la crisis económica, porque está también la crisis política, yo diría también hasta una crisis ideológica, hasta una crisis que tendría que ver con la filosofía teórica y la filosofía práctica, ¿no? En cuanto a explicación del mundo y en cuanto a formas de conducta, normas de conducta, o sea, formas de que nos expliquen nuestra vida cotidiana. Pero termino preguntando, profesor Humberto, esta ley que aprobó el gobierno brasileño, la ley de emergencia cultural, es, por eso hablo de la parte ideológica y política, es un buen instrumento formal, jurídico. Decía el profesor Humberto, es esperanzadora, o sea, abre una esperanza. Pero esa esperanza tendrá concreción en Brasil y de qué forma, digamos, por
nuestros países son muy grandes, muy complejos y muy desiguales. Entonces, ¿de qué manera piensa que quizás esto va a pasar de la esperanza a la realidad, esta ley de emergencia cultural? Y por lo demás, estoy muy agradecido con ustedes. Ha sido realmente muy ilustrativo escucharlos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo quisiera un poco responder a la provocación, que son muy buenas provocaciones, doctor, efectivamente. Pues mira, yo creo que sí, efectivamente tenemos un vacío de presencia, ¿no? No solamente en esta construcción de ciudadanía cultural, porque efectivamente estamos como encerrados un poco y creo que las artes escénicas y la danza más, en el caso de lo que me compete, es que aunque ahora, por ejemplo, que yo mencionaba que algo importante era que se habían formado colectivos de alguna manera ante la crisis y demás, pero en la cotidianidad en realidad estamos separados todos, no hemos logrado ni nos hemos propuesto, creo, en realidad, tener una cercanía con el resto del sector, solo cuando hay problemas, ¿no? Y además cuando hay problemas son problemas de veras porque nadie se pone de acuerdo, ¿no? Entonces es una complicación. Tenemos un vacío ahí del sector y tenemos un vacío como colectivo, ¿no? Digamos, en colectivo. Eso es importante. Ahora, yo creo que muchos artistas y muchos colectivos han creado como eso que tú decías, como campañas creativas, artísticas ante las crisis, ¿no? Por ejemplo, yo creo que sí se hace, pero sabes que tenemos un problema. Y te digo, yo hablo un poco de las artes escénicas en general, pero mucho de la danza, que es lo que más conozco. No escribimos, no estructuramos lo que hacemos, o sea, no dejamos un registro de esas cosas que hacemos. Por ejemplo, cuando fue lo del temblor del 2017, hubo muchos grupos que se dedicaron a ir a los lugares, a los albergues, por ejemplo, a hacer toda una serie de actividades para que la gente que estaba en esos albergues, digamos, tuviera una manera de olvidar por un momento que estaba en el albergue o en el campamento abajo de su edificio que se había caído, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esas fueran, por ejemplo, algunas acciones que se hicieron que son muy importantes y que son parte de lo que podemos hacer, ¿no? De lo que podemos hacer a través de lo que sabemos hacer. Pero esas experiencias normalmente se quedan ahí, o sea, las conoce la gente que las está viendo y las toma de buen agrado, pero no hay un escribir, no hay un reestructurar, no hay un hacer, una evidencia donde yo pueda además eso volverlo a tomar y replicarlo y volver, no, o sea, no, tenemos una falta de eso, de evidenciarnos a nosotros mismos y estructurar este tipo de experiencias que sí se han hecho, te digo, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo pensando en la crisis, lo que muchos hicimos es, bueno, yo tengo una compañía, yo no podía, digamos, era complicado mover a la compañía, o sea, no puedes mover a la compañía, no, es una complicación. Entonces, muchos hicieron estos conciertos, digamos, pensando, por eso muchos son gratuitos, porque no estaban pensados para, digamos, para sacar dinero, muchos, ¿no? Que lo necesitaban, pero mucho era para, de alguna manera, aportar en en dar un aliento de vida, ¿no? de algo diferente a la gente que estaba o que podía mirar las plataformas, ¿no? O la gente que salía y cantaba, por ejemplo, en España, ¿no? Que salía a los balcones y cantaba. Yo creo que hay como muchas actividades que se hacen pero que no se estructuran y que no se escriben y entonces nadie se entera, ¿no? Y ni siquiera nosotros, además, fíjate, algo importante, ahora he caído en cuenta, que muchas veces tampoco esas cosas que hacemos están pensadas así como muy claramente, ¿no? Sino que las hacemos y sabemos que va a tener un impacto en el beneficio de alguien, del otro que me va a ver y para mí también, para el artista mismo, pero no estamos teniendo como esa objetividad y esa claridad de que puede ser una campaña, ¿no? O sea, de que puede ser más allá de eso.
Por ejemplo, yo lo que estaba haciendo era, te digo, no puedo mover a mi compañía, pero lo que yo hacía, porque tengo a mucha gente que me sigue en el Facebook, por ejemplo, por mi compañía y por lo que yo hago, y entonces lo que yo hacía era los llamados, que yo creo que ustedes los vieron en algún momento, mucha gente lo hizo, los famosos retos, ¿no? Bueno, vamos a hablar, vamos a hacer danza afroamericana del país que ustedes quieran y mándenme, ¿no? Voy a retarlos a que todos me manden eso. De alguna manera, eso, había mucha gente, amigos y no amigos, gente que me sigue en el Facebook y que me empezó a seguir también, que me decía, gracias por eso, porque es una cosa hermosa yo levantarme y ver tu muro lleno de danza y lleno de pintura, porque yo hacía diferentes retos, ¿no? Me inventaba unos retos ahí para que la gente hiciera, para que la gente dibujara, para que la gente bailara, para que hiciera algo y que volcara ese sentimiento, todos los sentimientos y emociones que uno tiene cuando está confinado en su casa. Eh, pero yo no lo, digamos, yo lo pensaba en ese sentido, yo lo pensaba en ayudar un poco porque eso me ayuda a mí y yo supongo que a mucha gente le ayuda, ¿no? Pero no está estructurado, ¿no? Entonces yo creo que eso le pasaba a mucha de la gente, porque yo vi a mucha gente haciendo eso. Mucha gente dio clases virtuales sin cobro, porque era más para ayudar al otro, para que el otro tuviera una opción de entrar, que eso ya vimos que tiene doble filo, porque finalmente si siempre dicen que la cultura debe ser gratuita y yo como artista sigo volviendo a poner la cultura, no, pues no hay problema, da lo que quieras, entra, aporta, es doble filo, ¿no? Estoy ayudando a alguien, me ayudo a mí misma porque estoy haciendo las cosas que quiero, pero estoy dando un mensaje que a lo mejor no debería de dar. Habría que ponerse a pensar en eso. Pero creo que falta esa parte. Yo creo que sí se hace, pero que falta y que falta estructurar y que falta pensarlo como con ese sentido. Y luego la otra, pues es que efectivamente creo que sí esperamos a que nos den todo, ¿no? Muy pocas empresas, o sea, muy pocas compañías que nos llamamos independientes somos realmente independientes, ¿no? Efectivamente dependemos mucho se depende mucho del Estado, se depende mucho de los dineros o apoyos o becas, ¿no? Hay gente que se dedica a tener beca toda la vida. O sea, grupos que solo sobreviven casi por las becas y que si tú les quitas la beca ya no saben qué hacer, ya no tienen manera de gestionar recursos, ¿no? Ese es un gran reto que tenemos en el sector. O sea, tenemos que aprender, yo no sé por qué seguimos teniendo en estas alturas de los años, seguimos teniendo ese rollo reticente de que la cultura está separada de lo económico, y eso no es cierto. Porque tenemos doble discurso, además, ¿no? O sea, somos artistas y merecemos vivir de eso, entonces nos tienen que pagar y nos tienen que otorgar, por ejemplo, del caso del Estado, becas para ayudarme a producir, pero no me digas que yo soy económico, o sea, no me mezcles en el asunto económico o empresa, o no me llames empresa, o no me quieras hacer asociación. ¿Sí me explico? O sea, tenemos un discurso ahí doble que no nos está ayudando. Tenemos que entender que efectivamente si queremos ser reconocidos y queremos vivir de eso, tenemos que luchar por eso y tenemos que hacernos valer nosotros, ¿no? Y gestionar nosotros nuestro trabajo. Y ahí es donde nos falla mucho. Entonces, esa falta de recursos y esa falta de visión, digamos, de apertura de la visión de lo que somos, porque finalmente vivimos de eso, entonces somos parte de una empresa económica. O sea, aunque no lo queramos, aunque nos suene feo, porque no, yo soy artista, a mí no me digas así, pero efectivamente así tenemos que pensar. Tenemos que aprender a gestionar recursos, tenemos que aprender a administrar, o sea, tenemos que hacer un montón de cosas que no hacemos porque sentimos que traicionamos al arte. Y pues no es así. Entonces creo que por ahí va mucho de esta falta tanto de visibilidad hacia lo externo y de esta construcción de otros caminos y de otros elementos para aportar más allá de lo que hacemos, como dices tú, ¿no? Para aportar a la política, para aportar a las instituciones y a las maneras de ver. Por ahí yo dejaría. Nada más una precisión, querida Sí. maestra. El tema de la presencia sanitaria, no, yo lo sé, incluso en el contexto del temblor, igual. El problema es que yo creo que ahí está un punto que tenemos que trabajar. Es decir, el gobierno hace campañas sanitarias. Las televisoras privadas hacen campañas sanitarias, ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, por ejemplo, yo diría, tendría que haber un programa propuesto por compañías independientes, por quien tú quieras. Y como ahora está de moda el tema de la tecnología mediante virtual, digamos, plataformas, todo este tipo de cosas,
yo dije, tendrían que echar mano de esa imaginación de artistas, de bailarines, por ejemplo, las artes escénicas en la salud, ¿no? Sí, Es sí, decir, ¿no? O cómo está, o cómo se vive, digamos, en el conocimiento que ustedes tienen en los distintos sectores sociales, el tema de la salud desde el punto de vista de la danza, del baile, ¿a qué ayuda? Es decir, cómo representar, digamos, entonces, de pronto ve uno las televisoras comerciales y lo que pasan son esos artistas, ¿no? Aplaudiendo, otra cosa, digo, es como muy cuadrado todo, digamos, ¿no? Hace falta, digamos, romper esas estructuras. ¿Y por qué no? Firmar contratos de campañas, de anuncios, ahora el tema de la producción que se puede hacer en este sentido. Es más, digo, estoy pensando justamente en eso, que yo creo que es un reto que tenemos que enfrentar hacia el futuro. Sí, estoy de acuerdo contigo. Efectivamente, nos falta esa visión, ¿no? Y mira que, por ejemplo, hay en lo cortito, es que el rollo es que no se hace extensivo, ¿ves? Por ejemplo, ha habido algunas mesas de gente que hace danza, donde hay toda una serie de charlas que tiene que ver, ¿no? De cómo impactamos en los diferentes, ¿no? Por eso yo hablaba de que se ha logrado, digamos, como visibilizar el asunto de la transversalidad de la cultura con otros espacios, ¿no? Pero no se hacen, son como muy locales, ¿no? O sea, son como muy pequeños, no hemos logrado trascender. Por el mismo hecho de que no estamos juntos, o sea, es que ese es el problema. O sea, cada uno trabaja para uno, para la compañía que tiene, o sea, es un problema. Ese es un reto que hemos tenido desde siempre y que, no sé, tenemos que resolucionar porque es muy Gracias, complicado. querida maestra. Muchas gracias. Gracias. Bom, Roberto. muito obrigado. Vou tentar aqui também contribuir com o debate. Professor Bolf, aqui na Constituição do Brasil, no artigo 216-A, que criou exatamente o Sistema Nacional de Cultura, que ainda não foi regulamentado, segundo eu falei, há um princípio que é o da transversalidade das atividades culturais, que é exatamente para que não pensemos, pelo menos os gestores públicos, não pensem a cultura apenas numa dimensão endógena, né? Mas se relacionando com as outras políticas culturais. Não sei se é na intensidade desejável, mas aqui os sistemas culturais mais consolidados, eles chamam o campo cultural com muita frequência, mas a partir de um método que me lembra muito os métodos da Igreja Católica no princípio da colonização do país. Então, é muito frequente, por exemplo, nas campanhas sanitárias, vacunas, que aqui em português são vacinas, né? Ser simbolizada por artistas, por um desenho, por uma estrutura. As secretarias de cultura e de saúde, o Sistema Nacional de Saúde, geralmente incorpora grupos artísticos para campos específicos. Então, assim, por exemplo, em termos de campanha sanitária, em termos de combate à AIDS, né? Agora, acontece que isso, eu creio que nos lembra, e aí talvez eu não seja uma pessoa habilitada para esse discurso mais teórico, das artes propriamente. Sei que artistas são utilizados, nós temos um tipo de literatura aqui no Brasil e, sobretudo, no Nordeste, chamado literatura de cordel, que é uma literatura de versos, de cestilhas rimadas. É popular, é quase universal, nós chamamos de literatura de cordel, porque são... Deixa eu mostrar aqui para vocês. São folhetos desse tipo aqui, pequenininhos, feitos por poetas populares, né? Aliás, esse aqui foi um que eu fiz sobre o Hamlet, né? Então, são os assuntos mais diferentes possíveis e são muito utilizados em campanhas de saúde aqui no Brasil. Não sei se na intensidade adequada, mas eu creio mesmo que se a gente pensar, teoricamente,
autonomia do campo cultural, na liberdade de criação, os artistas eles contribuem muito mais quando não são contratados para determinadas campanhas. Por isso eu acho louvável a sua ideia de dizer assim, vamos propor, né? A própria comunidade cultural, se entender, propõe. Mas eu acho que quando eles se deparam com um problema grave, como, por exemplo, discriminação contra os distintos gêneros da sexualidade, aí isso às vezes demora um pouco, mas no final das contas gera uma política muito mais sólida do que essa política em que se encomenda a forma e o conteúdo. Eu sei que o intelectual da sua estatura não pensou nunca nesse direcionamento, mas eu estou só fazendo essa advertência para dizer que a própria liberdade cultural faz com que os artistas abordem os problemas que estão momentaneamente em cena, e isso vai impactando a sociedade, depois os políticos e depois as legislações. Bom, então, essa é uma coisa. Quanto à dependência do campo cultural ao Estado, eu acho que a gente tem que ver com muita cautela isso. A minha premissa de observação é sempre a premissa normativa constitucional. E na Constituição há algumas obrigações determinadas ao Estado. Então, se há algumas obrigações determinadas ao Estado, é porque correspondem a alguns direitos de certas pessoas, né? Então, mas assim, são muito evidentes as obrigações do Estado de cuidar da memória, de cuidar dos documentos públicos, de fomentar os necessitados e tudo isso. O Estado sequer vem fazendo a sua parte. O Estado geralmente direciona 0,5% do seu orçamento ao campo cultural, que é quase nada. Se a gente observar 0,5% do orçamento do campo cultural, é quase nada em relação ao PIB, o Produto Interno Bruto de um país. E se a gente observa as estatísticas do campo cultural na economia, como falava a professora Penélope, a depender dos critérios de classificação do que sejam bens culturais e serviços culturais, você chega no mínimo a 5% do PIB. Então, significa o quê? Que é realmente a sociedade quem impulsiona o campo cultural, não é o Estado, não. Eu acho que a gente deve ter um cuidado forte com esse discurso de que a gente solicita demais do Estado, porque o Estado sequer oferta aquilo que ele coloca no seu próprio orçamento, no seu próprio planejamento anual e plurianual também, né? Então, claro que a gente vai encontrar certas pessoas querendo mais dinheiro e ofertando menos do que deveriam ofertar. Mas eu acho, pelo menos na realidade do Brasil e na percepção desses dados econômicos, e observando até mesmo empiricamente, aqui o Brasil, por exemplo, tem os carnavais, que toma o país, as festas juninas, são coisas que seriam inimagináveis sem o próprio respaldo econômico da própria sociedade dos interessados, né? Então, eu acho que a gente deve ter essa preocupação e o pior de tudo é o seguinte, que você tem certa razão no sentido de que quem mais recebe, às vezes, é quem tem mais poder de pressão e não quem mais necessita, né? Esse é um problema sério. Concordo consigo na afirmação e na necessidade de diferenciar democratização cultural, que é um conceito que vem aí pelo menos teoricamente, foi extraído da política do André Malraux, né? Que é um ministro da cultura na França, ligado ao Partido Comunista, mas que representa todos os estatismos.
a democratização cultural mais intensa que o Brasil viveu foi nas ditaduras. Então, os estádios eram ocupados ou com futebol ou com música clássica, né? Então, essa história de democratização cultural é fazer aquilo que é pernicioso, que é supostamente levar a cultura ao povo, sendo que o povo já tem a sua cultura. E eu acho que há um desequilíbrio na comparação entre democratização e democracia cultural, porque democratização cultural, eu acho que é mais entrega de bens e serviços, e democracia cultural não é propriamente isso, é construção de políticas, né? Então, é claro que toda cultura é democrática, que ela está no seio do povo, mas assim, só para efeitos de terminologia, pelo menos quando eu utilizo a expressão democracia cultural, eu não estou falando propriamente de cultura, mas de políticas, daquilo que vai ser enfatizado, daquilo que vai ser melhor incentivado ou até mais reprimido, porque aqui nós temos, por exemplo, no Brasil, manifestações culturais que colocam animais como objetos de jogo, né? Então, são coisas que, por exemplo, na minha opinião, são incompatíveis com os direitos humanos e os direitos da natureza, né? E, por fim, a sua pergunta sobre a lei Aldir Blanc. Eu me coloquei, eu vou, em termos públicos, numa postura antipática aqui no Brasil, mas que eu acho que o pessoal está compreendendo. Por quê? Porque eu dizia exatamente isso que você sugeriu na sua pergunta. Essa é uma lei de emergência, né? É uma lei que, para uns, representa matar a fome. Aí eu escrevi no jornal de maior circulação aqui no Nordeste do Brasil, um artigo sobre isso, que é Me Engana Que Eu Gosto, que o pessoal estava querendo vender todas as políticas culturais que não conseguiram construir ao longo de mais de 500 anos, querendo dizer que elas agora iriam para frente por causa dessa lei de emergência, né? E foi isso que eu celebrei na minha fala, e se eu tiver celebrado mais do que isso, cabe aqui a correção. Há uma perspectiva boa, porque são recursos que eu acho que nunca o setor cultural do Brasil viu. E pelo menos 20% dele não são para ações de emergência, são para ações que os grupos já vinham fazendo e que, se forem aprovados no edital, vão ter condições de receber becas, bolsas ou um recurso para fomentar. Ou seja, a gente vai ter uma experiência em que todo mundo da cultura se uniu, e a grande celebração é em face dessa união propriamente dita, mais do que propriamente do dinheiro. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado, professor. Acordo com você, democracia y democratización son dos conceptos que creo que teóricamente han ido aclarándose. Sin embargo, el uso que se hace de esos conceptos es muy arbitrario, es muy indiscriminado, y entonces hay una enorme confusión que no ayuda a clarificar, digamos, la utilización. En estricto sentido, creo que se refieren al tema de políticas públicas, efectivamente, de servicios, bienes y servicios que el Estado provee, y que hay una desigualdad, o por lo menos en ese momento, yo creo que sigue habiendo desigualdad en el acceso a esos bienes y servicios. Entonces, desde esa perspectiva, estoy de acuerdo, querido profesor. No sé, Yari, Jaime. Estoy por aquí, es que tenía un poco de mala señal, discúlpeme. Pues no, maravilloso escucharlos. A mí me pienso mucho en esta libertad laboral que mencionaba Penélope, que también se traduce también en precariedad, en falta de derechos, en un ambiente en el que los artistas y los creadores culturales nunca han tenido una formalidad frente
al Estado, pero frente a ninguna institución que contrate un artista, ¿no? Yo creo que incluso la industria privada o los que contratan artistas es un prestador de servicio como cualquiera, pero nunca le dan el valor. Pero bueno, esta libertad laboral que también para mí tiene un poder, ¿no? Que es el poder mismo transgresor de las artes, que es el poder que no entra en discursos, que no se encaja en posturas políticas, que rompe, que causa risa, que logra una conexión con la ciudadanía de cualquier tipo, ¿no? Que no tiene que ver con el mundo de las ideas o en el mundo de las estructuras, sino que llega al mundo de las emociones, del cuerpo, de las cosas más básicas que todos tenemos, ¿no? Que ese es el gran poder. Y otro tema también relacionado a esto del mundo de los artistas es que efectivamente los artistas son un sujeto político en todo momento. Si ustedes miran en todas las marchas que hay de todos los temas que han habido, digamos, de racismo, derechos de las mujeres, hay caravanas de artistas. Vemos que en cada protesta hay batucadas, aquí por lo menos en México hay jaraneros, hay bailarinas, digamos, el artista sí es en sí un ser, por lo menos este artista de las ciudades que menciona Penélope, ¿no? Este artista que hemos elegido, que han elegido el arte como su trabajo, como su proyecto de vida. Es un ser en general muy politizado, muy consciente, que sigue siendo un sujeto político, ¿no? Pienso también, por ejemplo, yo ahorita que estoy aquí en Cobá, que estoy en realidad en San Juan de Dios, que es una aldea maya mucho más pequeña, donde toda la población habla maya, son 4 cuadras. El COVID lo tienen en mente, pero por allá muy lejano, ¿no? Aquí ellos siguen con sus ritos y con sus rituales tradicionales, digamos, su cultura, toda su apropiación está presente, está viva, está increíblemente como naciente y parte de la realidad. Pero, por ejemplo, otro tema que me viene muy a la mente es lo que mencionaba Humberto de la religión. Aquí hay, cada 4 cuadras hay una iglesia pentecostesa cristiana, ¿no? De diverso tipo. Ellos ganan un territorio, por ejemplo, que el Estado no tiene, porque incluso las escuelas que son muy pequeñas dependen de que vengan de vez en cuando unos maestros bilingües, ¿no? Para la población está la escuela ahí, pero no siempre está abierta, porque a veces no hay estos maestros que vienen de la SEP de Tulum o de otras ciudades, pero en cambio la iglesia sí está, y sí está haciendo un papel, digamos, de suplir muchas veces esta función que podría tener el Estado, que es de invertir y de darle prioridad o espacios a la cultura y a la riqueza que tienen las poblaciones, ¿no? Entonces, pues pensaba en esto, porque de todas formas el gran problema es que aquí o en cualquier lugar de Latinoamérica el Estado sigue sin darle, y gobiernos de todo tipo, ¿no? Uno se pone a pensar en México o en otros países que uno le apuesta tanto a estos gobiernos progresistas o más cercanos a la ciudadanía o más, y llegan y lo mismo, el arte pareciera que sigue siendo un adorno, ¿no? Y eso además se refleja en una ciudadanía que también a veces, digo, bueno, todos los que estamos no solo artistas y gente, gestores culturales, sino también antropólogos, historiadores, arqueólogos, muchas nos hacen burla, ¿no? De los estudiambres, de los hippies, que a mí ya no me causan risa, porque también uno dice, bueno, yo sí sé lo importante que es esto, ¿no? Porque esto da una cosa que pareciera que aunque no lo vean, lo que decía Penélope, es salud mental, es identidad, también en un estado justamente donde otro de los grandes temas que estamos viendo es que no se atiende ni se le da importancia a la salud mental. El arte es el que está sosteniendo eso, es el que está permitiendo ser un liberador de las emociones, de la risa, del llanto, de la depresión, de todo lo que tenemos acumulado, por lo menos de 4 meses de gente en las ciudades estar encerrada, ¿no? Entonces, por supuesto que es una cosa muy valiosa que hay que seguirla discutiendo. Bueno, quería también, está Jaime Delgado, que... Oh, sí, gracias. Bueno, Jaime, ya estabas, que quería preguntar que si estabas por ahí para darle la palabra y bueno, ya vamos concluyendo esta reunión. Sí, sí. Oye, y Yamile, es un gusto escuchar que tienes justo las preguntas que iba a hacer. Ya me las respondiste, gracias, Yamile.
No, no es cierto. Es que quiero felicitar a Penélope y a Humberto, esta visión tan clara, que esta radiografía que nos hacen del mundo artístico. Y aprovechando un poco lo que decía Yamile sobre la relación o la cercanía entre el Estado y los artistas, me parece que ha sido una relación construida de manera perversa. Y es que me acuerdo del hallazgo de una estela en Xilcuntic, ahí en el área maya donde estás, Yamile, y otra, sí, y otra más muy cerca del Petén, en Guatemala. Y en esta aparecen un personaje de la élite acompañado de un personaje que trae claramente un títere en la mano. Ya uno de los arqueólogos más connotados de Guatemala, Carlos Navarrete, mencionó que este títere claramente estaba transmitiendo un mensaje porque quienes ven la estela que están ahí representados, están mirando al títere y no al dignatario. Esto me hizo recordar que a lo mejor al Estado le ha convenido mantener al artista cerca de él, por supuesto en un cuadro pues de explotación laboral, agarrado, como se dice en México, Humberto, agarrados de las tripas, es decir, pendientes del subsidio que les puedan dar en una precariedad. Y me hizo pensar, Yamile, que justamente puede haber sido así porque el artista también es subversivo, también tiene el poder de convocar, de instigar, también tiene el poder de utilizar la ironía, de utilizar la sátira como una posición política. Es decir, el artista también tiene un elemento subversivo que interpela al Estado, y dado lo cual me parece el Estado ha optado por tenerlos precarios pero cercanos. Ahí toma todo sentido la observación de Wolfi respecto a que, y la propia confesión de Penélope respecto a que no hemos estado lo suficientemente unidos para formar algún fideicomiso, asociación, fondo que nos permita sobrevivir en contingencias y tener cierta autonomía frente al Estado. Hemos caído, digamos, en la trampa de esta relación perniciosa. También coincido con Jan respecto a que mucha gente, y ahora ella misma lo palpa, el arte está muy lejos de su realidad concreta. Y por eso me encantaría preguntarte, Penélope, fíjate que hace poco leía a Bul Chung-han, un surcoreano, un ensayista y filósofo surcoreano que está muy promocionado en las redes, y él habla de la autoexplotación. Dice que el ser humano es multitareas y se jacta de serlo, y además vive como obsesionado por la sobreproducción y llega a la autoexplotación como medio de satisfacción de su necesidad de acumular, de sobrevivir, etcétera, etcétera. Y me llamó la atención cuando menciona este surcoreano que el arte era lo único que nos hacía humanos, porque en este ser multitareas puede plantarse o pararse frente a una obra de arte a hacer un alto y contemplar la belleza y contemplar el genio del ser humano. Es decir, cuando el hombre que hace muchas tareas en realidad para el filósofo no es hombre, el hombre se forma a partir de la contemplación de lo que es capaz de hacer y además de contemplar y de reflexionar. Si yo te pidiera, Penélope, que nos mandaras un mensaje de esperanza, ¿cuál sería, Penélope, en cuanto a las artes? Porque mira, tu radiografía nos manda a llorar a todos. Pero si te pidiera que nos dijeras, ¿para qué sirve el arte frente a la pandemia? ¿Cómo responderías, Penélope? Perdón, la frase del año, estoy muteada, dicen, ¿no? Perdón. Pues muy interesante la pregunta, la provocación. Pues mira, el arte nos sirve, ya lo decía Yarima, el arte nos sirve para
poder entender, para poder sacar emociones, ¿no? Para poder expresar eso, para poderlo sacar. Pero además no solo eso, no se queda en esa parte, digamos, que todos sabemos que es el arte, sino que el arte nos ayuda a pensar, nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a ver de otra manera el mundo, a construir el mundo, a ver el mundo. Digamos, eso, por eso es importante el arte. Un mensaje de esperanza es que efectivamente tenemos que volver a él, tenemos que, no solo como artistas, ¿no? Porque digamos, hay toda una serie de estudios y que ya lo tenemos muy claros muchos, otros no, en que el arte lo hace todo el mundo, como bien dice Wolfi, ¿no? O sea, el arte, la cultura la tiene todo el mundo y tiene todo el mundo el derecho de hacerlo y tiene las capacidades de hacerlo. Los artistas somos gente que hacemos eso de manera profesional, digamos, pero finalmente estamos. Que ahora lo que pasa es eso, que a veces también se vuelca hacia, por derechos culturales, en el ejercicio de los derechos culturales, por ejemplo en México, que eso pasa con algunas instancias, vamos a hacer que el pueblo haga cosas y entonces se borra a los artistas que han trabajado por eso y que están luchando profesionalmente por eso. Entonces no podemos ir a ninguno de los dos lados, ¿no? Mucho tiempo estuvimos en la parte artística donde la gente solo miraba y no hacía. Lo que hay que hacer es equilibrar de los dos, ¿no? O sea, la gente tiene que hacer, tiene que reproducir su cultura, sus cosas, sus expresiones y también respetar al artista. El mensaje de esperanza es que la vida es mejor con el arte, ¿no? O sea, si tú tienes las posibilidades, aunque suene trillado, pero es verdad, si tú tienes una herramienta con la cual puedas expresarte y generar otros mundos, generar otras ventanas, generar otras cosas, tu vida será mejor porque tendrás esa capacidad humana, precisamente. Y por eso yo decía en la presentación que este sistema capitalista neoliberal, súper que acaba con todo, precisamente por eso el arte no está como parte de sus elementos, porque efectivamente el arte te da otra cosa. Te quita de esa producción ultranza que tengo que hacer, porque si no, no eres triunfador en un sistema donde tú vales por lo que tienes, ¿no? Entonces, eso sería mi mensaje. Hay que volver al origen, hay que volver a las cosas cotidianas, hay que volver al arte, hay que volver a lo sensible, hay que volver a pensar en eso, a concientizar que eso es lo importante, que nuestro ambiente es importante, no pensamos en nuestro ambiente, ¿no? A eso hay que volver. Muchas gracias, Penélope. De nada. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si Wolfi queremos cerrar, Humberto. Si no, pues de todas formas agradecerles. Esta sesión Humberto fue parece que quiere hablar. Humberto, con mucho gusto. Jaime não direcionou a mim, mas eu me sinto à vontade para dizer alguma coisa aqui. Eu acho que um debate ele só é rico quando a gente encontra alguma ideia que divergente, né? Assim, pelo menos parcialmente em termos. Eu não sou um teórico da arte, o meu campo é o direito, e talvez por isso eu tenha, de um lado, um equívoco de observação e, de outro, uma certa liberdade de observação. Então, escuto muito isso de que a arte é sempre transgressora, sempre revolucionária. E a minha observação, de fato, é que ela tem essa potência de ser agressora e revolucionária. Muitas vezes ela é exatamente o oposto disso. A recomendação da Unesco sobre a condição do artista, ela é muito interessante. Ontem eu estava lendo, e ela coloca exatamente essas múltiplas possibilidades para o artista, né? Na dimensão profissional, na dimensão não profissional, na dimensão laboral, na dimensão lúdica, telúrica e assim por diante. E eu gostaria de dizer uma última coisa para tentar contribuir com essa ideia de que, pelo menos no direito brasileiro, isso aí eu friso bem, no direito brasileiro, se o Estado apoiar a cultura, ele não pode agarrar as tripas do artista. Eu acho que essa foi a tradução da frase que você... Não pode por quê?
porque é um direito dele, sem qualquer vinculação de conteúdo. E na legislação do Brasil, é crime da autoridade que analisa um projeto e o reprova por questões ideológicas, por questões de conteúdo. Ele não pode analisar subjetivamente. Acho que, nesse aspecto, a legislação brasileira nos dá um suporte muito interessante para aquilo que se chama autonomia da cultura. Então, acessar aos recursos públicos, no direito brasileiro, pelo menos teoricamente falando, é um direito sem qualquer vinculação, como é um direito... eu vou só fazer uma comparação esdrúxula para homenagear o Boff aqui, que reclamou por uma atuação da cultura no campo sanitário. Como é um direito de um homicida que chega esfaqueado, baleado no hospital, ser atendido por um médico sem que o médico observe coisíssima nenhuma a respeito da outra condição dele de criminoso, né? Então, são essas as observações que eu gostaria de deixar, fazendo os meus profundos agradecimentos por essa sessão tão rica, na qual aprendi tanto com todos vocês, né? Com Boff, com Penélope, com Jaime, com a nossa anfitriã tão cordial, tão profunda, que nos animou de uma maneira tão intensa, a Yarima Rojas. Muito obrigado, gente. Obrigado, profesor. Yo quisiera cerrar esta sesión que ha sido tan interesante y pensar justamente en estos diálogos así en corto, o sea, mucho más comunitarios, nutre mucho más que los grandes foros, digamos, aunque tenemos estadísticas de las vistas que hemos tenido en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, y la verdad es que es muy alentador. A propósito del tema del arte, yo siempre he pensado que el arte tiene dos vías, una de ida y de vuelta. Para mí el arte es una forma de comprensión y de expresión de la realidad, ¿no? Entonces, y la particularidad del arte, como bien lo han planteado ustedes, es que rompe estructuras. El arte nunca se sujeta a las estructuras y por eso señalan que no hay nada peor para un régimen de gobierno, que no hay nada más subversivo que el arte, porque el arte siempre está buscando salida, siempre está buscando cómo hacerse sentir de formas no encasilladas, ¿no? Entonces, por eso las políticas públicas en materia de arte, desde mi punto de vista, siempre van a quedar chicas, siempre, porque no hay manera, digamos, de llenar ese vacío. Pero además, yo creo que el arte también es una filosofía, y yo creo que el arte es una filosofía práctica, ¿no? Que nos da elementos de conducta, de comportamiento cotidiano para la vida, etc. Eso le da sentido a decir por qué el arte ayuda al tema de la salud. Yo diría que la salud integral, ¿no? Incluido lo mental. Y entonces, desde esa perspectiva, bien lo planteaba Penélope, creo que ha roto con esa carrera enloquecida del ser productivos todos los días, ¿no? Correr de un lado para otro, etcétera. ¿Por qué? Porque yo creo que el núcleo del arte es crear, no es producir esencialmente, ¿no? Sino es crear. Y la creación es realmente un desafío impresionante que nos ayuda a construir el mundo cotidianamente, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, creo que estaba recordando lo que sucedió en el sistema jurídico romano y en el sistema jurídico sajón. Ambos sistemas se construyeron por los usos y costumbres, uno de la sociedad romana y otro de la sociedad inglesa, pero influida por los daneses, por los normandos, etcétera, y que llevaron a construir las instituciones, ¿no? Entonces, creo que nuestros usos y costumbres, toda esta capacidad de creación, nos tienen que llevar a que nuestras instituciones ya creadas sean mejores
y si es necesario, a crear nuevas instituciones. Ese es un derecho cultural precisamente que tenemos y debemos ejercer cotidianamente. Muchas gracias, obrigado, profesor. Un abrazo desde México, muy agradecido. Bueno, yo solo quiero despedirme porque no me he despedido. Quiero agradecerte a ti, Wolfi, a Yarima, a todo el equipo de Diálogo y Cultura y por supuesto al doctor Humberto por tan hermosa charla. Les agradezco muchísimo este compartir. Muchas gracias a todos. Gracias. Mil gracias, Penélope, Humberto, Jaime, Wolfi, qué gusto que nos hayan acompañado. La siguiente reunión la tenemos programada para el 12 de agosto al mediodía también. Por supuesto que están invitados e invitadas ustedes. Gracias a la gente que nos siguió y que nos acompaña también en redes sociales. Pues como les hemos contado, la idea es mantener este espacio y lograr desde este sector y desde los trabajadores académicos o personas relacionadas a la cultura, plantearnos ante alternativas ante esta crisis, ante estas nuevas realidades que nos ponen ante panoramas más difíciles que los que ya conocemos y de los que ya venimos, ¿no? No es que tampoco, como decía Penélope, esto no sea nuevo. Pues me parece maravilloso hoy el que hablamos un poco del arte y esta para mí también es una cosa que hace una persona integral, ¿no? Y mucho más básico. Todo lo que dijo Wolf y todo lo que dijo Penélope, pero también es como comer, como respirar, como caminar, es algo que nos equilibra, que nos hace ser conscientes de nuestro cuerpo, de lo que está afuera, de las otras personas. Entonces, bueno, pues un gusto haber estado con ustedes, les mando un abrazo aquí desde Cobá, la zona Maya, y a 31, 32 grados, hasta Ciudad de México, hasta Brasil y hasta todos lados. Gracias. Gracias, Jaime. Gracias, Humberto. Muito obrigado. Mucho, Yari. Un abrazo. Muchísimas gracias.